Listo. Una vez terminado la deflexión, ya hemos visto un caso que es didáctico, que es el caso uno, que solo nos sirve para entender estas tres fórmulas, ¿no? O estas n fórmulas que la deflexión uno es el grado de curvatura sobre 2 y la siguiente deflexión será la deflexión anterior más el grado de curvatura entre 2. Listo. Ahora vamos a ver un caso 2 que dice lo siguiente. Este caso 2, deflexión de una curva cuando la abscisa del PC es fraccionaria. En el caso 1 nos decía que era redonda, ahora es fraccionaria. Y la longitud de la curva no es igual a un número exacto de cuerdas unidad, ¿ya? Entonces no está sucediendo lo que habíamos mencionado antes. En cambio, a ver, podemos poner lo mismo. C es la cuerda unidad, PC no es múltiplo de C y la longitud de la curva no es múltiplo de la cuerda unidad, no es. Y podemos tomar un ejemplo. Hablando del PC, podemos tomar un ejemplo. Podemos decir que ese PC no es exacto, ¿no? No es un número exacto. Podría estar en la progresiva 2 más 423.876, que es un caso más real, ¿no? Que es un caso más real. Un momento. Ya. Entonces, para eso, según el proyecto, tengo que elegir una cuerda unidad. Esa cuerda unidad puede ser 5 metros, 10 metros, dependiendo. Entonces, si fuese así, el primer punto en la curva debería ser múltiplo. La progresiva del primer punto debería ser múltiplo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo lo siguiente. Que por ejemplo, este PC tiene una progresiva. Esa progresiva va a ser 2 más 423.876. Está acá. Listo. Ahora voy a tener un primer punto. Ese primer punto, dependiendo de la cuerda unidad, que digamos que la cuerda unidad sea a 5 metros. Este primer punto debería estar en la progresiva que sea múltiplo de esos 5 metros. Por lo tanto, será en la más cercana, en la próxima, 425.00, ¿no es cierto? Si es que la cuerda unidad para esta circunferencia, para esta curva, sea 5 metros. Ya está. Entonces, si la curva unidad es 5 metros, el primer punto debería estar en una progresiva, en una abscisa, en un kilometraje que sea múltiplo de esa curva unidad, de esa cuerda unidad, que para este ejemplo es 5 metros. Pero, ¿qué pasa si fuese 10 metros? ¿Qué pasa si la cuerda unidad ahora es 10 metros? ¿Cuánto sería este valor de progresiva? ¿Cuál sería el número múltiplo de 10 más cercano a la progresiva del PC? ¿Cuál debería ser? 30. 30, ¿no? Muy bien, 30. Entonces, esta progresiva debería ser 30. Debería estar un poco más lejos, por ahí. Ya está. A eso se refiere. Ahora es un caso, va a ser con variables, pero va a reflejar un caso real. Si es que la cuerda unidad, ya sabemos qué es la cuerda unidad, ¿no? La cuerda unidad son estas cuerdas. Estas cuerdas. Si la cuerda unidad la hemos explicado acá, ¿no? Entre menor sea la cuerda unidad, más se asemeja a la curva. Entre mayor sea la cuerda unidad, genera una figura, un polígono que dista del trazo de la curva.
Ahora vamos a hacer para una cuerda unidad de 20 metros. ¿Cuánto debería ser esta progresiva para el primer punto? Si la cuerda unidad es 20 metros, ¿cuál es la progresiva de este primer punto? ¿440? 440. Es 440. Debería estar un poco más lejos. Entonces, por acá. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo esos primeros puntos, ¿no? Que me sirven para llegar al múltiplo de la cuerda unidad? A partir de eso, recién, ahora mis puntos van a estar distanciados según esa cuerda unidad. Por ejemplo, para acá fue 5 metros. Ahora sí va a estar cada 5 metros. Cada 5 metros. Ahora sí. Y claro que estas progresivas van incrementando cada 5 metros, ¿no? Este será el 2 más 430, 2 más 435 y así, ¿ya? Cuando llegue al final también voy a tener acá va a haber, como en este caso, en el primer caso, en el primer punto y en el último punto, antes del PT, va a haber una cuerda que no va a ser la cuerda unidad. Esta cuerda unidad es 5 metros, ¿no es cierto? Esa cuerda unidad es 5 metros, pero la primera cuerda unidad desde el PC no va a ser 5 metros, sino va a ser una subcuerda. Le vamos a decir subcuerda. Cuando la cuerda es menor a la cuerda unidad, le vamos a decir subcuerda. Y esto se va a reflejar en todos los puntos según sea la cuerda unidad, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer un gráfico general. Entonces vamos a tener una progresiva para un PC. Vamos a tener un primer punto. Vamos a hacer solo 3 puntos, ¿ya? Un primer punto lo vamos a graficar ahí. Vamos a tener un último punto que va a estar acá. A este punto le vamos a llamar el punto 3. Y también vamos a tener un punto 2. A este punto 2. Entonces, al tener un punto P1, un punto P2 y un punto P3, estoy generando ¿cuántas cuerdas? 4 cuerdas. Estoy generando ahora 4 cuerdas. Tenemos una subcuerda. Ya sabemos que es una subcuerda. Tenemos una cuerda, otra cuerda unidad y por último otra subcuerda. Entonces puedo proceder a ponerle nombres. Puedo proceder a ponerle nombres. Esta va a ser cuerda 1. Este va a ser cuerda unidad. Y como ya sabemos, las estacas intermedias son iguales, ¿no? Según la cuerda unidad. Este también es cuerda unidad. Y por último tenemos una subcuerda, ¿no? También tenemos una subcuerda. Esa subcuerda que está junto al PT le voy a llamar C2. Listo. Ya está. Entonces, ya teniendo las cuerdas, ya teniendo estas cuerdas, voy a trazar estas líneas secantes desde PC. Desde PC a P1, ya está. Desde PC a punto 2. Desde PC hasta el punto 3. Continuando de PC al último punto. Y ese último punto es el PT. Ahí está. Listo.
También, como hemos hecho anteriormente, se generan estas líneas. Todas son el radio, ¿no? Todas estas líneas son el radio. Ya, entonces tenemos todos los gráficos, pero nos falta unos pequeños ángulos. Entonces, para no distraernos, vamos haciendo lo que ya sabemos. Por ejemplo, acá podemos ir dibujando la deflexión del P1. Ya está. Ya, la deflexión del P1 es este ángulo de acá. Esta es la deflexión P1. Ya, este es el P1. Perdón, esta es la deflexión 1, ¿no? Ahora, esta extensión que he hecho, líneas por todos lados, wow. Ya, esta es la deflexión 1. Ahora la deflexión 2 para P2 es esta. La deflexión 3 para P3 es la siguiente. Finalmente la deflexión para PT. Ya. Entonces va quedando claro que son los ángulos que necesito cuando estacionas el equipo en PC. Tú estacionas el equipo en PC y vas a barrer ese ángulo, ¿no? Para P1, delta 1. Para P2, delta 2. Para P3, perdón, para P1, delta 1. Para P2, delta 2. Para P3, delta 3. Y finalmente... Profe, su micro está apagado. Perdón. Ya. Entonces, voy a dibujar estos ángulos. Delta 1, por ejemplo, para P1. Delta 2 para P2. Delta 3 para P3. Finalmente, delta 4 para PT. Gracias por el aviso. Ya está. Ya, pueden ver la pantalla y me están escuchando, ¿correcto? ¿Me escuchan y ven la pantalla? Sí. Ya, entonces, ahora ya hemos dibujado las deflexiones, hemos dibujado las cuerdas. Nos falta una cosa más. Nos falta, ¿se acuerdan que hemos hecho estos ángulos de acá? El GC. El grado de curvatura para una cuerda C. Eso también vamos a hacer. A ver. Por ejemplo, este GC, grado de curvatura para la cuerda unidad, solo lo puedo poner acá, ¿no es cierto? Solo acá hay una cuerda unidad. Entre P1 y P2 hay cuerda unidad. Entre P2 y P3 hay cuerda unidad. Por lo tanto, solo acá puedo poner eso. Cuerda unidad. Listo. Qué raro que me tocaste lento. Si supuestamente tengo una super máquina que nunca falla. Ya.
GC, grado de la curvatura en función de una cuerda unidad, ¿no? Solamente funciona para estos segmentos, ¿no? Para P1, P2, P3, porque la cuerda cercana a PC no es la cuerda unidad, es menor. La cuerda cercana a PT no es la cuerda unidad, es menor. Entonces ahí no puedo poner GC, ahí voy a poner otra cosa, otro ángulo, cualquier cosa. Voy a poner otro ángulo. Voy a llamarle, por ejemplo, G1. Eso va a ser el ángulo G1. Lo mismo, el mismo criterio para acá. Este ángulo se va a llamar ahora G2. G2. Ya está. Y la suma de todos esos ángulos obviamente son delta, ¿no? Delta. Y bajo el concepto utilizado desde el principio, que para explicar estas cosas hemos dicho hay un Φ1, ¿no? Hay un Φ1, hay un Φ2. Por ejemplo, Φ1 es el ángulo que desde el 0 al PC se dirige al punto, ¿ya? Desde el 0, desde el 0, desde el O al PC se dirige al punto. Ese es un Φ1. Entonces acá puedo hacer lo mismo. Puedo hacer un Φ1, un Φ2, un Φ3 y un Φ4. Podemos hacer acá un Φ1, hago un Φ1, hago ahora un Φ2, un Φ3, un Φ4, ya está. Un Φ3 y por último un Φ4. Y con esto ya terminamos de dibujar. Ya hemos dibujado ya. ¿Ustedes ya llegaron a ese punto en el que son más rápidos que el AutoCAD? ¿O están en proceso? Ya está. Aún no, profe. Llega un punto donde por más buena que sea tu máquina ya superas al AutoCAD. Siempre sucede eso, siempre va a llegar un punto donde superas a tu máquina, el programa. Listo. Ya, tenemos todos nuestros dibujos. Parece algo de brujería, una estrella de 5 picos, no sé. Una carta astral, no sé qué parece esto. Ya, pero esa es la curva. Ahí está. Ahora vamos a desarrollar según este gráfico. Vamos a desarrollar según este gráfico.
Listo, vamos a hablar sobre el caso 2. Ya vamos a terminar con esto. Y vamos a hacer lo siguiente. Verdad, acá nos faltó hacer algo. Lo que hemos hecho en el CAD lo podemos poner en el Excel, ¿no? Entonces, la progresiva del primer punto, si la cuerda unidad fuese 5, como ustedes dijeron, sería 2 más 425. Si fuese 10, sería 2 más 430. Si fuese 20, sería 2 más 440. Listo. Si eso fuese así, tendríamos para esos tres casos una subcuerda, ¿no? Una subcuerda, por ejemplo, para el primer punto, entre el primer punto y el PC, la subcuerda sería... ¿cuánto sería? Sería 425 menos 423.876, ¿ya? Es la distancia que hay entre la progresiva del primer punto y la progresiva del PC. Hacemos lo mismo. Sería 430 menos 423.876 y 440 menos 423.876. Ya está. Eso sería la subcuerda, ¿no? Entonces, para una subcuerda 5, perdón, para una cuerda unidad 5, la subcuerda sería 1.124, considerando esta progresiva del PC. Para una cuerda unidad 10, la primera subcuerda sería de 6.124. Para una cuerda unidad 20, considerando esta progresiva para PC, la primera subcuerda sería 16.124. ¿Ya? Entonces por eso hemos puesto C1, C, C y C2, porque la primera cuerda no va a ser cuerda unidad, sino va a ser subcuerda, va a ser una distancia menor a la cuerda. Listo. Entonces acá tenemos, como ya estamos hablando de subcuerda y ya no estamos hablando de cuerda unidad, en el ejemplo anterior todo era cuerda unidad, ahora ya no, tenemos que hablar de un nuevo término. Vamos a hablar de este término que se llama deflexión por metro. Y esto tiene una fórmula. Deflexión por metro va a ser D. ¿Ya? Esto tiene una fórmula. Le vamos a decir que deflexión por metro es lo siguiente. Ecuación 8, izquierda y A. Esto va a ser D, va a ser igual a una fracción. Esa fracción es la siguiente, va a ser el grado de la curvatura, entre 2 veces la cuerda unidad. Esa va a ser la deflexión por metro. A esto le vamos a llamar la ecuación 14. La ecuación 14. Ya está. Ahora podemos hacer ejemplos. Digamos, una deflexión para cuerdas unidad de 5 metros. ¿Cuánto va a ser la cuerda por metro? Por ejemplo, si haces eso, simplemente reemplazas en la fórmula, ¿no? Reemplazas en la fórmula, sería GC entre 2 veces C. Sería GC sobre 10. Sería GC sobre 10. Por ejemplo, si hacemos cuerda unidad, perdón, si hacemos la deflexión por metro cuando la cuerda unidad es 5 metros, reemplazando, esto sería 5, 2 por 5, y nos da un resultado. La fórmula sería igual GC sobre 10, ¿no? Como quien hace un ejemplo, ¿no? Podemos hacer también para 10 metros. Para 10 reemplazamos en la fórmula 10, acá sería 20. Listo. Por último, atendiendo estos casos de acá, vamos a hacer para 20 metros. Para 20 reemplazamos nada más y acá sería
40. Ya está. Entonces, esto que estamos poniendo es la deflexión por metro. Esto te da como resultado la deflexión por metro. ¿Ya? Deflexión por metro. La deflexión por metro nos ofrece deflexión por metro, porque acá la deflexión, en el caso anterior, si recuerdan, la deflexión era para una cuerda unidad, pero todas las cuerdas eran iguales, pero acá no. Ahora, en un caso real, no todas las cuerdas son iguales, solamente las que están en los tramos intermedios. Para la primera cuerda y la última es diferente, por lo tanto ya no me sirve saber deflexión para cuerda unidad, sino lo que tengo que saber es la deflexión por metro. ¿Y cómo la hallo? Con esta fórmula, la ecuación 14. Listo, ahora sí, conociendo eso, ya podemos, conociendo deflexión por metro, ahora puedo hallar la deflexión para mi subcuerda, exactamente para mi subcuerda. Y eso es mejor que lo ponga en una fórmula para nosotros, ¿ya? Voy a poner otra fórmula mejor. Vamos a poner para que todo esté ya con fórmula y cuando hagamos los cálculos vayamos directamente a las fórmulas. Puedo decir así que la deflexión por subcuerda, la deflexión por subcuerda va a ser igual a la subcuerda, que eso es en metros, ¿no? Subcuerda, que es una distancia en metros, por la deflexión por metro. Subcuerda está acá, por ejemplo. Esta es la subcuerda. A eso lo multiplico la deflexión por metro. Acá me va a salir un valor cualquiera, un valor X, que es la deflexión por metro, ¿no? Acá me puede salir un valor cualquiera, es un valor angular, deflexión por metro. Acá también sale algún valor, deflexión por metro. Ya está. Entonces, es esta distancia en metros, subcuerda que está en metros, por la deflexión por metro. Listo. Entonces, ahora vamos a observar otra vez esta figura y vamos a calcular delta 1, delta 2, delta 3, delta 4 y terminamos. Entonces, vamos a decir deflexión para P1. Deflexión para P1. Listo. La deflexión para P1 es una subcuerda. P1 es una subcuerda, así que hay que usar esta fórmula de acá. P1 es una subcuerda, entonces podemos decir, vamos a hacerlo con fórmula, con ecuación. Ya, ahí decimos delta 1 es igual a la cuerda 1 por la deflexión delta 1 es la subcuerda, ¿no? Pero esa subcuerda se llama C1, si ven en el gráfico, ¿no? En el gráfico la subcuerda es C1 por la deflexión por metro. Ya está. Entonces digo lo siguiente: cuerda 1 y reemplazo según la fórmula. La fórmula que es la ecuación 14, ¿no? Esa fórmula es la ecuación 14. Entonces traes esa ecuación 14, que es una fracción. Esa fórmula es GC entre 2C. Ya está.
Y esto lo puedo escribir de una manera diferente. Esto lo puedo escribir del siguiente modo. Es lo mismo que diga GC entre 2, y eso lo multiplico por la cuerda 1 entre C. Es lo mismo escribirlo así. ¿Y esto de qué me sirve? Pero GC entre C GC entre C es igual en el gráfico GC entre C según el gráfico es lo siguiente. ¿Qué es GC para la cuerda 1? El grado de curvatura de ese ángulo que está en O para el punto 1 no es GC, es G1, ¿no? Ahí está el ángulo que hemos dibujado en negro, G1. ¿Y C qué es? Cuerda 1. Ya está. Entonces, ahora puedo decir en otra línea, que delta 1 reemplazo delta 1 es G1C1 por lo que nos quedó en la ecuación anterior, C1 entre 2. Ya está. Ahí se va a cancelar C1, ¿no? C1 se va a cancelar, se va a eliminar, y nos va a quedar lo siguiente: que delta 1 es igual a G1 sobre 2. Esto es igual a delta 1, ¿no? Entonces al final también se está respetando, ¿no? Tanta cosa para que la deflexión 1 sea ese ángulo que es sostenido por la cuerda entre 2. Nada más, delta 1 es igual a G1 entre 2. Ya está, se cumplió la fórmula que hemos hecho anteriormente. Ya está, esa es la deflexión para 1. Ahora vamos a ver la deflexión para el punto 2. La deflexión para el punto 2. Entonces, la deflexión para el punto 2, por eso les mandé ese texto que decía: acercándose el peligro viene ya. Ya, acá voy a calcular delta 2. Delta 2, y siguiendo los mismos conceptos, va a ser igual a el ángulo que está para P2. Miren, ¿cuál es el ángulo para P2? Es ese Φ2, ¿no? Pero el ángulo para P2 es G1 más GC, ¿ya? Lo que estamos haciendo es esto. Me estoy concentrando para P2. Para P2 tengo un ángulo que es G1 más GC. G1 más GC. Entonces, en resumen, según todo lo que hemos visto, este delta 2 simplemente va a ser ese ángulo entre 2, nada más. También para P1, lo que he hecho anteriormente simplemente fue ese ángulo entre 2. Delta 1 es igual a este ángulo entre 2. Lo mismo para P2. Para P2, delta 2 va a ser igual a este ángulo, que es la suma de estos dos, entre 2. Y así es todo. Confunde, pero finalmente es eso. Entonces, delta 2, en el gráfico que alcanzamos a ver acá, en el gráfico, delta 2
es igual a G1 más GC entre 2. Listo. Este es G1 más GC entre 2. Y esto lo puedo expresar. Mi perro está haciendo berrinche. Ya. Este es G1. Esto lo puedo escribir así, ¿no es cierto? Lo puedo escribir de una manera distinta, de tal manera que utilice el resultado anterior. GC entre 2. Ya está. Entonces, acá hay datos que yo conozco. Yo ya conozco, por ejemplo, G1 entre 2. Eso es delta 1, que lo calculé en la línea superior. Ese es delta 1. Delta 1 más GC entre 2. Ya está. Entonces, digamos que todo va tomando forma, ¿no? ¿Se acuerdan que yo calculé esto? G1 entre 2 es delta 1. Entonces G1 entre 2 es delta 1. Está acá. Listo. Y esto es igual a delta 2. Listo. Esto es delta 2. Igual vamos a hacer para el delta 3 y para el PT. Momento. Ya está. Entonces ahora vamos a hacer deflexión para P3. Miren, todo lo que hemos hecho se está resumiendo en criterios bastante sencillos. Es como lo anterior más GC, lo anterior más GC, lo anterior más GC, nada más. Y ustedes vayan pensando cómo hacerlo en Excel. No va a ser tan complicado como esto. Una vez que sepamos todo esto y tengamos se nos autorice para hacer en Excel, va a ser muy rápido esto. Ya, penúltimo punto, P3. Para P3 tenemos, acá en el gráfico, para el punto 3 tenemos una deflexión 3. Para el punto 3 tenemos una deflexión 3. Listo. Deflexión 3 va a ser lo siguiente. Veo qué ángulos llegan hasta P3. P3 está acá. Entonces necesito G1, GC y otro GC. Finalmente, delta 3 va a ser la suma de estos ángulos entre 2, nada más. Pero bueno, lo tengo que escribir por esta primera vez. Entonces será G1 más GC entre 2, nada más. Esto lo puedo escribir, como ya hemos dicho, de manera diferente. Esto lo podemos escribir de manera distinta. Y ahora esto simplemente va a ser el delta 2 más GC es igual a delta 3. Nada más. A delta 3, ¿no? Acá tenemos delta 2 que está calculado arriba. Y esto era el delta 1, ya está. Eso es delta 3. Entonces, por último tenemos este punto, que es el punto 4. Mejor le pongo PT. Y acá sí le pongo delta 4. Para llegar a delta 4, perdón, sí, para llegar al delta 4, que es la línea que llega al PT, he cruzado ¿cuántos ángulos? G1, GC, GC y G2.
Finalmente, delta 4 va a ser igual a la suma de estos ángulos entre 2. Pero voy a poner todas sus fórmulas, ¿no? Entonces, delta 4 va a ser G1 más GC más G2 entre 2. Esto lo puedo escribir de la siguiente manera. G2 entre 2. Y finalmente, esto no es otra cosa que delta 3 más GC. Esto no es más que delta 3 y esto es delta 4. Esto no es más que delta 4, ya está. Entonces ya hemos calculado todos los ángulos, y que siguiendo este criterio que hemos hecho anteriormente, que el último delta, la última deflexión es igual a todo este ángulo entre 2, es decir, a delta entre 2. Acá también es lo mismo, que delta 4 es igual a todo ese ángulo que sostiene a toda la longitud de la curva entre 2. Ya, entonces, dicho esto, hemos calculado todas las fórmulas referentes al cálculo de los puntos de una curva circular simple. Voy a pausar el video para sus consultas.